Hoy exploraremos uno de los hallazgos más impactantes de los últimos años, una tumba perdida, un faraón olvidado y las pistas que podrían cambiar lo que sabemos sobre el antiguo Egipto. Número 1. El descubrimiento de la tumba perdida de un faraón en Egipto. Egipto, cuna de misterios ancestrales, ha vuelto a sorprender al mundo con un hallazgo arqueológico sin precedentes. Un equipo de arqueólogos británicos y egipcios ha anunciado el descubrimiento de la tumba de un faraón que había permanecido oculta durante milenios. Se trata de la tumba de Tutmosis II, un monarca de la dinastía 18 que gobernó Egipto durante un corto periodo antes de ser sucedido por su célebre esposa, Hatshepsut. Este hallazgo ha sido descrito por las autoridades egipcias como uno de los más importantes de los últimos años, no solo por la relevancia histórica del faraón, sino también porque aporta nuevas pistas sobre la evolución de las tumbas reales. Su tumba, identificada como C4, se encuentra en una zona poco explorada llamada Valle C, a unos 2,5 kilómetros del famoso Valle de los Reyes en Luxor. Hasta ahora, se creía que este sector contenía únicamente tumbas de nobles y reinas, pero el hallazgo de un cartucho con el nombre de Tutmosis II en un vaso de alabastro ha cambiado por completo esta percepción. La tumba de Tutmosis II se encuentra en un estado de deterioro severo. Sus muros han colapsado casi por completo, y las inscripciones y pinturas que alguna vez adornaron su interior han sido gravemente dañadas. Según los expertos, este desastre fue causado por una inundación que ocurrió poco después del entierro del faraón, la cual arrastró gran parte del ajuar funerario y destruyó la estructura interna del sepulcro. A pesar del daño, los arqueólogos han logrado recuperar fragmentos de muebles funerarios, objetos rituales y restos de inscripciones jeroglíficas pertenecientes al Libro de los Muertos, un texto sagrado que guiaba a los faraones en su viaje al más allá. Estos restos, aunque dispersos y fragmentados, podrían proporcionar información crucial sobre las creencias y costumbres funerarias de la época. Uno de los mayores enigmas de este descubrimiento es la ausencia de grandes tesoros dentro de la tumba. Los arqueólogos creen que, tras la inundación, los sacerdotes de la época pudieron haber trasladado los objetos más valiosos a otro escondite aún desconocido, para evitar que cayeran en manos de saqueadores. En cuanto a la momia de Tutmosis II, su paradero ya era conocido desde hace más de un siglo. Fue encontrada en la tumba DB320, un escondite real ubicado en Deir el-Bahari, donde los sacerdotes del tercer periodo intermedio ocultaron los cuerpos de varios faraones para protegerlos del saqueo. En este refugio secreto, descubierto en 1881, también se hallaron las momias de figuras legendarias como Ramsés II, Seti y Tutmosis III. La reubicación de la momia de Tutmosis II sugiere que su tumba original fue considerada irrecuperable tras el desastre natural que la afectó. Sin embargo, la reciente excavación de la tumba C4 podría aportar pistas sobre el paradero de sus objetos funerarios y otros elementos que aún permanecen ocultos. Más allá de la importancia de este hallazgo en relación con la figura de Tutmosis II, los expertos han identificado otro dato fascinante. Su tumba parece haber servido de modelo para las posteriores tumbas reales del Valle de los Reyes. Su diseño arquitectónico muestra características que luego fueron replicadas en las tumbas de faraones más tardíos, lo que la convierte en un eslabón crucial en la evolución de la necrópolis real egipcia. Este descubrimiento también abre una nueva ventana al reinado de Hatshepsut, la legendaria faraona que asumió el poder tras la muerte de su esposo. Dado que ella fue quien supervisó la construcción y organización del entierro de Tutmosis II, los estudios en esta tumba podrían revelar detalles inéditos sobre su ascenso al poder y su papel en la historia de Egipto. Las autoridades egipcias han calificado este hallazgo como uno de los más significativos en décadas. Aunque no se han encontrado riquezas deslumbrantes, la tumba de Tutmosis II proporciona valiosa información sobre la evolución de las prácticas funerarias y el desarrollo arquitectónico de las tumbas reales. Este descubrimiento también resalta el esfuerzo continuo de los arqueólogos por desenterrar los misterios del antiguo Egipto.
A medida que se avanza en la excavación, nuevas pistas podrían emerger, ayudando a reconstruir uno de los capítulos más intrigantes de la historia egipcia. Egipto sigue demostrando que aún guarda innumerables secretos bajo la arena. ¿Qué otros tesoros ocultos esperan ser descubiertos? Número 2. El Serapeum de Saqqara. Es uno de los complejos más intrigantes y enigmáticos de la antigua civilización egipcia. Ubicado en la vasta necrópolis de Saqqara, este complejo subterráneo se distingue por sus impresionantes cámaras funerarias y su enigmática construcción. El Serapeum es conocido principalmente por sus cámaras subterráneas, que albergan enormes sarcófagos de granito negro. Algunos de estos sarcófagos pesan hasta 70 toneladas y presentan una artesanía y precisión excepcionales, lo que ha llevado a muchos a cuestionar las técnicas y herramientas utilizadas en su creación. La exactitud con la que fueron tallados y colocados sigue siendo un misterio, ya que incluso la tecnología moderna tendría dificultades para replicar tales logros. El propósito original del Serapeum ha sido objeto de debate entre arqueólogos y estudiosos. Se cree que fue construido para albergar los restos de los toros sagrados Apis, animales venerados en la religión egipcia. Estos toros eran considerados encarnaciones del dios Ta y, tras su muerte, recibían honores funerarios comparables a los de los faraones. El Serapeum sirvió como su última morada, un lugar de descanso eterno digno de su divinidad. El complejo fue descubierto en el siglo XIX por el egiptólogo Auguste Mariette, quien quedó fascinado por la magnitud y el estado de conservación de las cámaras y sarcófagos. A lo largo de los años, las excavaciones han revelado una extensa red de túneles y cámaras que se extienden por cientos de metros bajo tierra, todas construidas con un nivel de sofisticación que sigue sorprendiendo a los expertos. Además de su función funeraria, algunos teóricos han propuesto que el Serapeum podría haber tenido otros propósitos, basándose en su diseño y en la aparente tecnología avanzada que sugiere su construcción. Algunas teorías más especulativas sugieren que podría haber sido parte de un sistema de generación o almacenamiento de energía, aunque estas ideas no están ampliamente aceptadas en la comunidad científica. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios crear estas estructuras con tal nivel de detalle y exactitud? Esta pregunta ha generado debates continuos sobre sus orígenes. Estas cajas no son simples ataúdes de piedra. Cada una está hecha de un solo bloque de granito, un material extremadamente duro y difícil de trabajar. Algunas, con sus tapas incluidas, pesan hasta 70 toneladas, mientras que los bloques originales de granito de los que fueron talladas probablemente superaban las 200 toneladas. Lo más asombroso es la precisión en su elaboración. Las esquinas son perfectamente cuadradas y las superficies tan lisas que parecen rivalizar con la maquinaria moderna en términos de precisión. Alcanzar este nivel de exactitud, especialmente hace milenios, plantea la pregunta: ¿tenían los antiguos egipcios una tecnología más avanzada de lo que imaginamos? El interior de estas cajas es igualmente impresionante. Si bien sus exteriores ya son notables, la perfección en su interior parece aún más increíble. ¿Cómo lograron vaciar estos enormes bloques de granito con tal precisión, considerando las herramientas que se cree que tenían en aquel entonces? Las herramientas de cobre, comúnmente atribuidas a los egipcios, no habrían sido suficientes. Además, el grosor uniforme de las paredes sugiere el uso de técnicas de medición sofisticadas, muy adelantadas a su época. La uniformidad de estas cajas no tiene comparación con otros artefactos egipcios, lo que genera aún más preguntas. Vaciar estos bloques de granito habría requerido no solo una enorme cantidad de trabajo, sino también un conocimiento avanzado de técnicas de corte de piedra que aún no comprendemos del todo. Las explicaciones convencionales, que se centran principalmente en herramientas de cobre, resultan insuficientes al compararlas con la notable precisión de estas estructuras. Entonces, ¿cómo lograron los egipcios tal nivel de perfección? Algunas teorías proponen que los constructores tenían acceso a una tecnología perdida, quizás herramientas o maquinaria avanzada que hoy en día desconocemos.
Investigadores han especulado sobre el uso de taladros de alta velocidad, sierras con puntas de diamante u otros equipos sofisticados. La idea de tecnología avanzada en el antiguo Egipto es controversial, pero la evidencia que presentan estas cajas de granito sigue alimentando el debate. A este misterio se suma la cuestión de su propósito. Aunque tradicionalmente se cree que eran sarcófagos para los sagrados toros, su extraordinaria elaboración para simples enterramientos genera dudas. Podrían haber tenido una función más compleja, tal vez relacionada con la manipulación de energía o algún proceso científico desconocido. Esta pregunta sigue sin respuesta y continúa intrigando a los investigadores modernos. Incluso el transporte de estas enormes cajas representa un desafío de ingeniería. Los túneles subterráneos del Serapeum, estrechos y serpenteantes, habrían hecho que mover estructuras de 70 toneladas fuera una hazaña extraordinaria que requeriría un conocimiento avanzado de ingeniería y transporte. Además, no hay señales visibles de antorchas o marcas de quemaduras en los túneles. ¿Cómo iluminaban estos espacios mientras movían objetos tan colosales? A pesar de todos estos misterios, los arqueólogos tradicionales atribuyen la precisión y la artesanía de las cajas del Serapeum a la habilidad y paciencia de los canteros egipcios. Argumentan que, a lo largo de generaciones, los egipcios perfeccionaron sus técnicas, logrando una precisión increíble a través de la dedicación, más que con tecnología avanzada. Los críticos de la teoría de tecnología avanzada señalan que no hay evidencia concreta que respalde la existencia de máquinas o herramientas sofisticadas en la época en que se crearon estas cajas. Sin embargo, a medida que se descubren más de ellas en todo Egipto, las preguntas se multiplican. A lo largo del país existen ejemplos similares de gigantescas cajas de granito, todas demostrando el mismo nivel de precisión y artesanía. Esto sugiere la posibilidad de una tecnología olvidada, mucho más avanzada de lo que se acepta tradicionalmente en el estudio del antiguo Egipto. Un ejemplo en el Museo de El Cairo muestra un corte irregular en ángulo que probablemente fue abandonado debido a un error en el proceso. Este error revela la posibilidad de un método de corte muy avanzado. La profundidad del corte en el granito sería imposible de lograr con los cinceles de cobre tradicionales. La precisión observada sugiere el uso de sierras circulares o herramientas similares, capaces de cortar granito con rapidez y exactitud. Las teorías convencionales sostienen que los egipcios usaban sierras lentas de cobre para cortar granito. Sin embargo, intentos modernos de replicar esta técnica han demostrado que la velocidad de corte era extremadamente baja, de solo 4 milímetros por hora. A ese ritmo, es improbable que los artesanos antiguos no hubieran corregido la significativa desviación vista en el error. La precisión del corte sugiere el uso de maquinaria avanzada, mucho más allá de lo que típicamente se atribuye a los egipcios antiguos. En todo Egipto, la evidencia de estas cajas de granito continúa desafiando las opiniones convencionales. La precisión, la artesanía y la tecnología evidentes en estos objetos sugieren que fueron hechos con métodos que aún no comprendemos. Número 3. Grabados asirios en el norte de Irak. Tristemente, la ocupación de partes de Siria e Irak por ISIS llevó a la destrucción y pérdida de un montón de edificios y artefactos históricos que no tienen precio. Ahora que ISIS fue echado de esas tierras, los arqueólogos están trabajando para recuperar lo que puedan del desastre y, en el proceso, a veces encuentran algo totalmente nuevo. Por ejemplo, aquí hay una serie de grabados en roca asirios antiguos que salieron a la luz en el norte de Irak. Parece que muestran dioses y seres sobrenaturales montando bestias míticas. Los grabados tienen aproximadamente 2000 años y los encontraron a finales de 2019 en Faida, justo al sur de Duoc y a unos 482 km de la capital, Bagdad. Aunque ya se habían encontrado grabados así antes, el último grupo parecido salió hace 200 años. Así que esto es un hallazgo raro y bienvenido. Los grabados están hechos en la roca base de lo que antes era un canal y son como relieves. Ahora esperan que, debajo de la tierra y el suelo que dejó el canal, puedan encontrar más inscripciones y grabados.
Así que el sitio podría revelar aún más en los años que vienen. Número 4. La villa galo-romana en Bretaña, Francia. En noviembre de 2016, unos arqueólogos que trabajaban cerca del pueblo de L'Angel-sur-Reinse, en Bretaña, Francia, se llevaron una sorpresa con el descubrimiento de una villa galo-romana enorme. La villa tiene varios edificios en forma de U alrededor de un patio rodeado por galerías con columnas. Solo el patio cubre más de 1.487 metros cuadrados. El lugar para la villa, que es del siglo I, probablemente lo eligieron por la vista increíble del río Reinse que tenía. Las pruebas arqueológicas en el sitio indican que la propiedad se amplió varias veces después de construirla y se usó hasta el siglo VI. Tal vez lo más impresionante de lo que queda en la villa es el complejo de baños, que cubre más de 399 metros cuadrados e incluye una piscina tibia, una fría, un pediluvio y un caldarium con sauna y tina caliente incluidas. Quien vivía aquí debía ser muy rico, pero no encontraron nada que lo identificara. Los historiadores dicen que era una familia noble de los Curiosolitae, pero eso no nos dice mucho. Número 5. Tesoro real. Los arqueólogos hicieron el hallazgo de su vida cuando localizaron un montículo funerario en medio de las remotas montañas de Kazajistán en 2018. Allí, en el altiplano de Sasik, encontraron más de 3.000 objetos de joyería de oro y piedras preciosas que se cree pertenecieron a los monarcas y la familia real de los Aka, quienes una vez vivieron en la región. La colección ha sido descrita como de valor incalculable y tiene aproximadamente 2.800 años de antigüedad. Las montañas Tarbagatay son difíciles de alcanzar y están cubiertas de un terreno accidentado, lo que probablemente las hacía un lugar excelente para enterrar a personas de alta posición, con la seguridad de que sus tumbas nunca serían saqueadas o robadas, o al menos, no hasta que los arqueólogos aparecieron casi 3 milenios después. Los objetos recuperados hasta ahora incluyen placas, cadenas, collares de oro, platos de oro y campanas decorativas de oro. Quizás más impresionantes que todos esos hallazgos son las diminutas cuentas de oro que una vez estuvieron fijadas a prendas de vestir, mostrando un nivel de microsoldadura tan avanzado que hoy en día nos costaría replicarlo, incluso con toda nuestra tecnología moderna. Esto, por sí solo, sugiere que los Aka eran mucho más que una rama nómada de los escitas, que es todo lo que algunos historiadores les reconocen. Número 6. La tumba del rey Tut. Hay muy pocos yacimientos arqueológicos que sean tan importantes como la tumba del rey Tut, porque la tumba inició casi por sí sola en un frenesí por la historia y la arqueología egipcias. La tumba del rey Tutankamón fue descubierta en 1922 por excavadores dirigidos por Howard Carter y, una vez que la descubrieron, el mundo entero quiso saber más. Solo la atención de los medios de comunicación la convirtió en uno de los yacimientos arqueológicos más publicitados de la historia, y eso llevaría a que ocurrieran un montón de cosas, entre las que se incluían la mención de la maldición del rey Tut, pilares brillantes y estatuas asociadas a la tumba de un gobernador. Para que quede claro, algunas de las personas que encontraron la tumba murieron poco después debido a otras curiosas circunstancias, pero más tarde el propio equipo admitió que se habían inventado toda la maldición para ahuyentar a cualquier saqueador de tumbas que hubiera intentado robar tesoros de la tumba. La otra ironía de esta tumba es que, a pesar de su hallazgo, hay un montón de misterios sobre el rey Tut, su reinado, su historia, su muerte y mucho más que siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué nunca fue enterrado adecuadamente si era un faraón tan querido? También existen algunos misterios sobre quiénes fueron realmente sus padres y si mantuvieron o no una relación prohibida. Sea como fuere, esta tumba es una pieza vital de la historia arqueológica y será atesorada durante muchos años. Número 7. Sarcófago verde repatriado. Es posible que hayas visto este artefacto en las noticias recientemente. Se trata de un antiguo sarcófago egipcio, que en enero de 2023 fue devuelto a El Cairo desde Estados Unidos tras una campaña de repatriación. Lo que hace único a este ataúd es que la imagen de la persona pintada en él es de color verde, lo que le ha valido el sencillo pero llamativo nombre de sarcófago verde.
Sabemos que fue hecho para un sacerdote egipcio durante el período dinástico tardío, hace más de 2300 años. Pero, ¿cómo llegó hasta Estados Unidos? Este sarcófago fue saqueado ilegalmente de una necrópolis en Abusir hace años. Posteriormente, pasó por varios compradores en Alemania, hasta que en 2013 fue adquirido por el Museo de Ciencias Naturales de Houston. No hay evidencia de que el museo supiera que el sarcófago había sido robado, pero de todos modos tuvo que devolverlo. Su valor se estima en aproximadamente $1 millón. Número 8. Descubrimiento de los Cax de Varberg. Nuestro siguiente hallazgo nos lleva hasta Suecia, donde en la primavera de 2022 se encontraron los restos de 2 embarcaciones marítimas medievales conocidas como Cax en la ciudad de Varberg. Los barcos fueron hallados en una prospección arqueológica previa a la construcción de un túnel ferroviario. Aunque el terreno ahora es seco, en la época medieval esta era la línea costera de la ciudad. Los Cax de esta época son descubrimientos extremadamente raros, y encontrar 2 en el mismo lugar es algo sin precedentes. El más grande de los 2 es el mejor conservado de su tipo jamás encontrado en Suecia. Aún se mantiene casi todo su lado de estribor, con una longitud de 20 metros y un ancho de 5 metros. El barco más pequeño está menos completo, pero aún conserva una sección del casco de 8 por 5 metros. Análisis de la madera indican que el barco más grande fue construido en 1346 y el más pequeño en 1357. Curiosamente, la madera proviene de Francia y Polonia, lo que sugiere que no eran barcos locales. Aún es un misterio qué causó su hundimiento o si ambos naufragios ocurrieron al mismo tiempo.